¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén comenzando un muy buen miércoles. Este es un video de Siciliano en su taller, video ya pronto a salir a los domicilios. Bueno, muy contento con la aceptación del video de anoche, herramientas que fallaron, no se hicieron esperar los comentarios, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook. Por eso, muchachos, las herramientas hay que jubilarlas a tiempo. Son herramientas que podían haber durado un poco más quizás, pero bueno, dieron su vida útil y nada, se rompen. A veces son falencias de las herramientas, a veces son desgastes propios de los años, pero bueno, nada. Justamente para enganchar con esa temática, vamos a ver dos llaves de exactamente la misma medida. Podrían ser algunas más, ¿no? Pero bueno, tengo de estas 3/4, 5/8, dado que son de uso frecuente, tengo de varias marcas. Pero vamos a dos que me interesa que se vea justamente la diferencia por una cuestión de lo que hablábamos un poco anoche. Para los amigos que por ahí no entienden de qué estamos hablando, anoche subí un video con algunas llaves que se rompieron, se gastaron. Y bueno, se podía haber evitado, claro, jubilándolas, como digo siempre, que algunos me dicen, las herramientas no se jubilan. Las herramientas se jubilan. Cuando uno empieza a notar fatiga en la herramienta, fatiga, desgaste, que ya entra con cierto jueguito, la tiene que jubilar. Pero bueno, a veces no pasa, no se dan las oportunidades, no se dan las opciones. Obviamente todas las herramientas que tengo están en perfecta medida y en perfectas condiciones de uso. Esas son excepciones que valen la pena tener para poder demostrarles que a veces pasa. Lo mismo, no sé si lo vieron porque fue un comentario en un video de tubos, un tubo Vaco SX, o sea hexagonal de 30, que simplemente lo puse en la tuerca, puse la manija de fuerza, empecé a imprimir torque y estalló. Ya lo voy a volver a mostrar, dado que bueno, lo comenté y me preguntaron los fanáticos de Vaco, como dice el amigo Miguel. Vaco se desgasta, Vaco también se rompe, lo que pasa que bueno, eran herramientas muy confiables, herramientas con garantía de por vida y nada, y se hacían cargo. Pero bueno, toda garantía termina cuando la herramienta muestra un desgaste natural de la herramienta, o sea, pero bueno, me fui por las ramas. Volvemos al hilo del videito, el hilo de la charlita esta que estoy haciendo desde el tallercito. Podría haber agarrado varias de estas llaves, 3/4, 5/8, dado que son de uso frecuente, y tengo de varios juegos esta misma medida. Pero agarré, no aleatoriamente, esta Stanley y esta de una calidad europea, una llave de fabricación alemana, que justamente quiero que se note eso. Observen la diferencia en espesores que tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Una cosa es apretar una tuerca de esta medida, en este caso estoy mostrando de 3/4, una tuerca hexagonal de 3/4, que se podría apretar perfectamente con esta. Pero cuando se tratan de tuercas de gas, por ejemplo, que son tuercas para virola, que justamente por ahí se necesita otra superficie de ajuste, dado que hay que imprimir torque y por ahí no entra la llave francesa, entonces nos vemos en la obligación de utilizar una llave de estas. No puede ser combinada, porque bueno, la estría no entra obviamente, pero ¿qué pasa? Con la combinada nos encontraríamos que tenemos este espesor. ¿Por qué es tan importante el espesor? Si bien va a ajustar exactamente de la misma manera. El espesor, en cuanto a las tuercas, para virolas, en el tema de gas, como puede ser en refrigeración. Refrigeración no manejo mucho, pero bueno, conozco algo y sé que llevan un torque bastante grande, bastante interesante, que se le imprime con una llave francesa o con la llave correspondiente. Esta llave, que es un poco más ancha, que tiene un poco más de espesor, obviamente va a ser limitada en algunos usos donde se necesita que justamente
el espesor sea menor. O sea, donde hay dos piezas muy cercas, esta llave no va a poder ingresar, va a rozar o no va a entrar. Esta va a cumplir perfectamente la tarea. Pero en tuercas de bronce, en tuercas de materiales blandos que necesitan ajuste, ¿qué pasa? Tenemos una buena superficie, que si bien esta la podría apretar perfectamente, esta no la va a lastimar, no le va a ocasionar el zafe, dado que tiene otra superficie de apoyo, y no va a lastimar el hexágono de la tuerca. La llave obviamente no corre ningún riesgo apretando contra bronce, dado que es acero cromo vanadio, lo mismo que esta, pero esta tiene un poco más de superficie, que en este caso no sería favorable, dado que es más superficie de apoyo en la tuerca de la entrerrosca. Espero haber sido claro. Para determinadas situaciones es conveniente una llave más gruesa. Para determinadas ocasiones es conveniente una llave más fina, más acotada en sus dimensiones, en su anatomía. Las dos son de la misma medida, las dos son de excelente calidad. Una es americana, Stanley Master, y la otra es europea. ¿A qué voy con esto? Que hay una llave más acorde para cada necesidad. Con esta tenemos la seguridad que no vamos a marcar ninguna tuerca, pero por ahí no vamos a tener tantas posibilidades de que ingrese en determinados lugares. Con esta vamos a ingresar prácticamente en todos lados, dado que es una llave de anatomía delgada, va muy bien, va muy cómoda, pero cuando imprimamos el torque vamos a correr el riesgo de que el bulón se marque, la tuerca se marque, porque es una llave de boca y las llaves de boca no son para imprimir torque. Con esto redondeamos un poquito la charlita de anoche, dado que bueno, los comentarios no se hicieron esperar, espero que el ejemplo haya sido claro, dado que bueno, me gustaba transmitírselos y también el porqué de a veces uno tiene tantas llaves de las mismas medidas. Les mando un saludo, espero que tengan un excelente día y vamos a seguir con las tareas cotidianas.